información que vamos a revisar en este módulo de educación vial. La malla de contenido contempla 40 horas académicas, 10 semanas de labores, en la cual nosotros justamente tenemos como uno de los objetivos de la asignatura de educación vial que asumamos como conductores profesionales una total responsabilidad y no solo desde el ámbito de la conducción. Muchas de las ocasiones nosotros también cumplimos el rol de peatones o de pasajeros y justamente todos los usuarios de las vías tenemos la obligatoriedad de cumplir con lo que rige, dicta o norma la ley, ¿sí? Y otros reglamentos también establecidos para en el territorio nacional ecuatoriano justamente cumplir con lo que es el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, justamente aplicando no solamente a cumplir la letra muerta, no, sino sumado esto a una conducta adecuada de parte nuestra. El contenido de la asignatura contempla 4 unidades, divididos cada una en 10 horas y con los siguientes temas. En la unidad 1, nosotros vamos a revisar lo que son los factores en el sistema vial y tránsito. Dentro de los objetivos de esta unidad, se establece que como conductores responsables y prudentes, vamos a preponderar lo que es la responsabilidad en el ejercicio de esas acciones, justamente eh, con el derecho correcto de comportamiento en la vía para que éste justamente llegue a mejorar la movilidad, ¿sí? No ayudemos a crear el caos, el congestionamiento, las dificultades, los problemas, sino más bien dar solución a la movilidad, haciendo justamente lo que nos corresponde, ¿no? Ni más ni menos. Aquella persona, no solamente hablando de conductores, aquella persona que conoce y sabe hasta dónde llegan sus derechos, sabe también y es responsable cumpliendo con sus obligaciones para exigir los mismos. De ese modo, tenemos que manifestar que en el sistema vial y tránsito rigen 3 factores, ¿no? Actúan sin omisión de ninguno. Todos son muy importantes. Lamentablemente, como veremos en algún momento, el factor humano es el que más inclina la balanza y por eso es muy importante que ser humano, nosotros como personas estemos realmente y totalmente capacitados para bajar en un alto porcentaje la responsabilidad o el endoso por los siniestros o por los accidentes que se dan. ¿Por qué decimos esto? Por la razón siguiente, ¿no? El factor humano tiene que ver con los derechos y obligaciones que manejamos todos los componentes, desde el agente de tránsito, el peatón, el pasajero, el ciclista, el motociclista y por supuesto el conductor de vehículos. El factor vial guarda relación justamente como su nombre lo dice, y no es una redundancia, sino más bien habla de la clasificación de las vías. Estas pueden ser vías urbanas, vías perimetrales, vías rurales y por supuesto las autopistas. Y otros de los factores que complementa justamente el sistema vial y tránsito ayuda a generar una mejor movilidad o puede afectar también en la movilidad es justamente el factor ambiental. Dentro del factor ambiental tenemos justamente las variantes del clima, las condiciones climatológicas, fenómenos que ocurren en ciertas determinadas zonas y por supuesto entre los cuales tenemos que estar muy atentos. La presencia de la lluvia, la presencia de niebla o neblina también como se le denomina, la acción de los vientos laterales, los efectos que generan el sol o el calor dentro de la percepción ya del conductor dentro de su cabina justamente de conducción en el vehículo, en situaciones o en partes o lugares muy particulares aquí en el territorio ecuatoriano, cuando tenemos la presencia de nieve o hielo, en algunos lugares con frecuencia, otros esporádicamente, y algo que hemos tenido que acostumbrarnos a lidiar con ello de vez en cuando, la caída de la ceniza volcánica. Otros de los aspectos que tenemos que revisar en este módulo guarda relación justamente con
La unidad 2 que trata de las señales de tránsito. Esta unidad tiene como objetivo justamente que nosotros reconozcamos los tipos de señales de tránsito que justamente nos ayudan a conducir o inducen a conducir correctamente, justamente por las diferentes vías, con la finalidad de ¿qué? De disminuir la siniestralidad por los accidentes de tránsito. En estos temas que tenemos que desarrollar encontramos 5 tipos de señales, aquellas conocidas como luminosas, acústicas, manuales, horizontales y, por supuesto, verticales. Probablemente no hemos escuchado aún de estos términos o algunas ya relacionamos. En el caso de las luminosas, hablamos específicamente aquellas que son los semáforos, las luces de las cuales están equipadas los vehículos y por supuesto también una señalización reflectiva de las vías. Otra de las señales de tránsito, tenemos las acústicas, que son inicialmente los silbatos o los pitos de los agentes civiles de tránsito, la bocina o claxon que está implementado en un vehículo y por supuesto también hay que considerar aquí las sirenas de los vehículos de emergencia, ¿no? Sirenas o altavoces de aquellos vehículos de emergencia. Tenemos también dentro de la categorización de las señales de tránsito las manuales, ¿no? Cuando en el ejemplo, en el caso de nuestro vehículo, tenemos o sufrimos una avería en el sistema de las luces, acudimos justamente a las señales manuales de parte del conductor. Única y exclusivamente la hace el conductor, ¿no? No lo puede hacer su pasajero o su copiloto. Y también las señales manuales y corporales de los agentes civiles de tránsito, que son justamente los que dirigen el tránsito. Tenemos también dentro de las señales las horizontales, que son aquellas marcadas sobre la calzada. Pueden también ser longitudinales, transversales. Acudimos también a símbolos, a leyendas y a otras marcas que podrían ayudar justamente a dirigir la movilidad. Y finalmente tenemos las señales verticales, las cuales coincidentemente ustedes las pueden identificar, visualizar en la lámina de presentación. De estas son del tipo reglamentarias, preventivas e informativas. Este análisis tomará también 10 horas académicas. Y finalmente, unidad 3, perdón, tenemos justamente lo que les había hablado, ¿no? Para, ¿por qué se educa o por qué se enseña o por qué se hace énfasis en educación vial? Porque lo primero que queremos buscar es la seguridad vial. Y ustedes ven justamente en la imagen de presentación lo que se aproxima a un vehículo, ¿sí? Y lo que también tenemos un usuario de la vía. Es decir, corre algún peligro o tiene un peligro eminente o altas posibilidades de sufrir alguna siniestralidad justamente porque en ese momento el conductor no gozaba de una condición física y emocional adecuada para hacer la conducción. ¿Ya? Hay que guardar mucho cuidado con esto. Tenemos que conducir, como les digo, en un estado físico y emocional apto para evitar este tipo de inconvenientes. Y ya vamos a ver el por qué. Bueno, como objetivo de la unidad 3 tenemos que hacerles conocer a ustedes que nos buscamos prevenir los accidentes de tránsito o también en un defecto minimizar por lo menos sus efectos poniendo en práctica ¿qué? Normas reguladoras de tránsito y también de nuestra parte la responsabilidad de nosotros como usuarios de la vía pública, como les decía, ¿no? Tanto como conductores, tanto como pasajeros, tanto como peatones, ¿no? Tenemos también que desarrollar aquí en esta unidad 4 temas principales, obviamente. Si ustedes proponen a futuro algún tema adicional, pues con todo gusto el mismo será tratado en las sesiones de Zoom. Tenemos comportamiento en la conducción. Entonces, ¿qué sucede? Hay pequeños defectos o pequeñas fallas o aspectos que debemos evitarlos. Por ejemplo, ¿qué es la negligencia? ¿Qué es la imprudencia? ¿Qué es la impericia? ¿Y qué es la inobservancia? Tienen que estar totalmente alejados de los conductores, aunque a veces podemos cometerlos y es por supuesto, claro, aquí viene la salvedad,
no lo hacemos intencionalmente, ¿no? No lo hacemos intencionalmente. Otro de los factores que ayudan justamente a lograr una seguridad vial son justamente las reglas de seguridad. Y las reglas son eso, ¿no? En términos generales son unos lineamientos, unas normativas, unas exigencias que justamente ayudan. Si ustedes siguen las reglas en todas y cada una de sus acciones, los resultados van a estar ahí a la vista inmediatamente. Por ejemplo, reglas de seguridad, acudiendo al ejemplo, a la imagen que está aquí vista, en la circulación, en unas fórmulas o normas para evitar los accidentes de tránsito. Por ejemplo, cuando usted va a hacer una maniobra, es muy importante, y eso ya lo haremos de manera más minuciosa, tiene que revisar el entorno. Una vez que revisa el entorno, se da cuenta que no hay ningún inconveniente, señaliza la maniobra, ¿no? Y finalmente, cuando ya usted considera, usando también sus sentidos, se da cuenta que es posible realizar la misma, ¿no? Entonces, una de ellas es las fórmulas para evitar los accidentes de tránsito. Tenemos también otro de los factores que ayudan a obtener una seguridad vial, y esta es justamente las regulaciones y prioridades. ¿De qué estamos hablando? Regulaciones y prioridades en la circulación, ¿no? ¿Quién tiene, por ejemplo, preferencia de vía en las intersecciones, o cómo deben comportarse cuando tenemos que hacer los virajes, adelantamientos y rebasamientos, cuál es el comportamiento del conductor en el ingreso o salida o cuando está dentro de un redondel, y por supuesto para los estacionamientos. Y finalmente, dentro de los factores que ayudan a lograr y obtener una seguridad vial, tenemos justamente los límites de velocidad permitidos. Esto es de acuerdo a el tipo de vehículo y, por supuesto, los perímetros por los cuales estamos circulando. Es decir, no vamos a tener límites de velocidad permitidos en la zona urbana como en una zona periférica o en una autopista, ¿no? Varía. Y eso también está dictado en la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial para los distintos tipos de vehículos, ¿no? Son livianos, pesados y extra pesados. Y finalmente, una vez concluido ya estas tres unidades, esperamos que ya con todos un poquito más de interés en la asignatura, muy preocupados por concluir este módulo al menos, que ya más o menos ya habremos llegado al 50% del curso. Ahí tenemos nosotros que revisar aspectos relacionados con la conducción a la defensiva. El mejor conductor es justamente el que lo hace a la defensiva. El conductor agresivo, en cambio, no se limita en ver los derechos y de pronto se va por encima de los demás usuarios en las vías, ¿no? Porque se olvida de pronto, y no puede ser intencionalmente, que existen factores adversos en la conducción. Por ejemplo, no se alimentó bien o consumió alguna sustancia indebida, tal vez por tratar un dolor, tratar una molestia. Y como ustedes saben, algunos de los medicamentos, no justamente sustancias estupefacientes o psicotrópicas o, como dice el sujeto de fiscalización, hacen o producen ese efecto, sino tal vez una medicina que no tiene una supervisión adecuada logra justamente esos factores, ¿no? Lamentablemente, como son la fatiga, la aparición de sueño, de episodios de microsueño, el famoso estrés, pérdida temporal de visión, distracciones que a veces lo hacemos, ¿no? Tenemos que dedicarnos a la conducción y lamentablemente tenemos una discusión con nuestro acompañante, vamos pensando en algunas cosas que no guardan relación con la conducción, estamos manipulando un dispositivo electrónico, etcétera, ¿no? Esto conlleva a unas alteraciones emocionales y, como les decía, en algunas de las ocasiones por consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Otro de los factores que hay que van a aportar justamente a una conducción a la defensiva, justamente son aquellas estrategias de manejo defensivo. Dentro de estas tenemos, y hay que reconocerlo, que cuando estamos conduciendo,
existen o se presentan los famosos ángulos muertos. Algunos que están justamente por la limitación que no podemos acceder, pese a ser implementados en nuestros vehículos, existen y persisten y hay que saber cómo poder reaccionar. Y justamente estas reacciones y decisiones tienen que ser instantáneas. Nosotros no dependemos de o no gozamos, lamentablemente, de ese periodo de tiempo de seguridad. Nuestras reacciones tienen que ser instantáneas en ese momento y justamente la famosa conocida regla de los 3 segundos cuando justamente estamos adelantando a un vehículo para saber justamente cómo lo tomamos, ¿no? Esto también vamos nosotros a hacer una pequeña revisión en cuanto tiene que ver a la revisión del módulo justamente de la asignatura de educación vial. ¿Ya? Entonces, como ustedes también sabían, tal vez les comunicaron, ustedes saben, tenemos herramientas disponibles, la plataforma Moodle, donde ustedes van a encontrar, ya vamos a ingresar a la página Moodle, para que ustedes revisen todas y cada una de las guías de aprendizaje que ya fueron registradas en la misma y justamente la plataforma Zoom en la cual estamos presentes en este momento, en la cual se lleva la capacitación. Actividades, habrán actividades tanto intraclase como actividades autónomas que comprenderán tareas, foros o debates o ensayos y también una pequeña resolución de un test que va a ser puesto a consideración de ustedes y explicado posteriormente. Justamente tenemos 10 guías de aprendizaje en razón de las 10 semanas que cubren las 40 horas académicas y por supuesto, cuando ustedes tengan que hacer una actividad, revisen por favor la rúbrica, que es lo que nosotros les vamos a evaluar. Y recomendación importante y fundamental, ¿no? Las tareas no llevan mucho tiempo su elaboración, es muy importante una lectura comprensiva, es importante las conclusiones que ustedes pueden llegar para realizar la tarea, no lleva mucho tiempo, no es el objetivo quitarles demasiado tiempo por razones particulares que ustedes tienen y haciéndolo de esa manera con un poquito de interés, de dedicación, yo pienso que vamos a tener éxito justamente ustedes en la elaboración y nosotros como evaluadores justamente en la asignación de una tarea, de una nota que va de acuerdo a lo que ustedes están realizando, ¿no?